El tema por desarrollar es la evolución del concepto y de la pena y sus fases, como la vindicativa, expiacionista, correccional y retribucionista, entre otras, y sus diferentes modelos preventivos como el general y el específico. Es decir, que en gran tamaño el avance de la pena asimismo es como se encuentra como el proceso estrechamente relacionado con una marcha de la sociedad por el cual el valor de civilización además se va logrando con calma. Las fases como, por lo tanto, la vindicativa se prefiere el castigo corporal y asimismo el primordial objetivo del castigo penal es referido a la venganza. El expiacionista, es decir, que la forma como la función de pena era determinada como la formación, además de la consolidación de organizaciones, en concreto religiosas, que desde su origen legitimaron la modalidad del poder político y la obligación de sanciones penales. La correccional son las penas secundarias, es decir, penas menos estrictas, calificadas de acuerdo con la gravedad de la ley. La retribucionista, por la cual la obligación de mantenerse alejado viene con la obligación de trabajar gratis para el país que impone las sanciones. Los integrantes a desarrollar la investigación son Ariana Michelle Orozco Moraga, seguidamente Ebrisa del Mar Martínez Montoya, continuando con Erika Fabiana Cambronero Cordero, posteriormente Franco Adrián Chavarría Corrales y por último Kenneth Alberto Vargas Fonseca, los cuales son divididos 8 apartados sobre el tema principal. De esta manera se logra mencionar los apartados para iniciar con los antecedentes históricos de cada uno de los temas. Por segundo, la problemática asociada de cada uno de los temas y el impacto en nuestra sociedad, continuando con la explicación de cada uno de los temas y el impacto en nuestra sociedad. Luego con los principios penales que comprende el tema escogido y la escuela o movimiento criminólogo al que pertenece. Así pues, la influencia de la reacción social en el tema y los intereses políticos. También la perspectiva mundial latinoamericana y costarricense. De este modo, para ir finalizando con los cambios se han dado en la pena pasa a llamarse sanción. Finalmente, la función que tiene la pena en la actualidad y por qué es importante. Antecedentes históricos de cada uno de estos temas. Para comenzar, debemos definir primero lo que es la pena y de ahí abarcar los demás temas. Una pena es la condena o la sanción que un juez o un tribunal deciden, según lo que está estipulado por la legislación a la persona que ha cometido un delito. Esta surge por la necesidad de tener a mano un medio de reprensión y que sea imprescindible a la hora del mantenimiento en la convivencia adecuada de las personas en una comunidad. Según Alma Abogados 2019, los fines de la pena son los objetivos que tratan de conseguirse mediante su imposición. Los objetivos o fines son la retribución, la prevención y la rehabilitación. Ahora bien, la pena tiene distintas fases que van conectadas con el fin principal, que era la sanción y corrección. Estas se dividen en fase vindicativa, que lo que se piensa es que históricamente no tiene ubicación en el tiempo, pero se desarrolla en los que reciben por nombre pueblos primitivos. Iban orientadas a penas corporales, su reacción era inmediata, desproporcionada y tenía como objetivo principal y único quizás la venganza. También es importante conocer que en estos tiempos el derecho penal es profundamente conectado a la religión, la moral y las costumbres. Acá el titular de la sanción penal era el mismo ofendido o el grupo del ofendido. Fase expiacionista o retribucionista. Lo que se piensa es que sucedió en la Edad Media y toma un rumbo de carácter divino. De hecho, también recibe el nombre de venganza divina, y por lo tanto se creía que la pena era una retribución que el culpable genera a cada uno por el crimen que los dañó, y la intención de la pena es la explotación del recluso. Por su parte, la sanción penal en este caso era la organización política o religiosa. Fase correccionalista. Se considera que el objetivo principal de las sanciones penales era lograr corregir o enmendar a quien había infringido el ordenamiento de manera que no se repitiera su acción antijurídica. También reciben en nombre de fase del nacimiento de la pena de prisión y esta surge a finales del siglo XVIII. En esta el titular de la sanción es el Estado y el mismo es el único con potestad de penar. Fase resocializante. Lo que se piensa es que está ubicada históricamente a finales del siglo XIX y con el objetivo principal de la sanción penal es la nueva adaptación a la sociedad del recluso, por medio del tratamiento penitenciario. En este, el titular de la sanción penal es el Estado por medio de distintas instituciones.
Continuando con la problemática asociada de cada uno de los temas y el impacto en nuestra sociedad. Para empezar, la problemática victimática, podemos decir que hay una afirmación negativa de las víctimas, el cual la culpabilidad del agresor era hacia las víctimas, por el cual fue en primera petición que seleccionaron a las personas agredidas. Asimismo, no les facilitaron importancias o algunos hechos criminales en relación con la problemática de los modelos. Su origen en las conductas criminales, como el sentimiento de inseguridad de las conductas resultantes, así como la debilidad del sistema punitivo en las medidas destinadas a hacerle frente. Además, la vindicativa, la principal problemática era el ser vengativo, asimismo la muerte del individuo, las cuales mutilaban, como también trabajos forzados, entre otros. Continuamente, el expiacionista o retribucionista, la cual la problemática más común es el asignarle un carácter que se dice metafísico, como también inverticable, por el cual se alega que hacer justicia es decir que verdaderamente está más allá del sistema normativo estándar. Asimismo, esta problemática no es tan acertada. Por lo tal, el Código Penal del país representará un orden de justicia penal particular, de modo que será violado si se comete un delito. Además, una segunda problemática sencillamente es el rompimiento de las reglas de un régimen de gestión particular. Al mismo tiempo, existió una tercera problemática en la cual no explica de manera convincente el elemento central de la privación de derechos, como también se debe a que si bien el castigo implica moderar el comportamiento, por lo tanto, no se trata únicamente de eso. La correccional, la existencia de que pueda ser negativo o también positivo, además la problemática por lo tal, el racismo hacia las mujeres afroamericanas, seguidamente el dar penas poco estrictas, modelo reparador, la cual la problemática podrá ser la gestión estatal del delito. Tiene por objeto demostrar precisamente que el delito es una cuestión de interés público, además de no ser privado y por lo tanto no puede dejarse en manos de los afectados. Seguidamente, de los modelos preventivos general, positivo y negativo, el cual la problemática más conocida era como el terrorismo criminal, porque no hay nada más fácil de enfrentar como el aumento o también la continuación del crimen, que un aumento en sentencias. Por lo tal, otra problemática es el no respetar la dignidad humana. Para dar por finalizado la problemática, también el impacto en nuestra sociedad, por lo cual en ocasiones sirven de enseñanzas para enmendar errores o seguir progresando. Siguiendo de los principales postulados asociados al modelo o movimiento punitivo. En la actualidad contamos con diferentes modelos o movimientos punitivos que tienen la finalidad de dictar normativas para castigar conductas negativas. Asimismo, gracias a cada uno de estos modelos desarrollados, a saber, retribucionista o expiacionista, preventivos y el modelo reparador, entre otros, se evita que comportamientos maliciosos se reiteren con frecuencia, así ayudando a bajar la tasa de criminalidad. Es fundamental saber que el modelo de retribución no tiene como objetivo principal buscar la venganza, porque no se está lesionando de manera física al infractor, sino que su enfoque está en aplicar una sanción acorde al acto cometido. Es por ello por lo que busca una pena justa, dado que la persona que realizó el delito violentó contra los derechos de la otra. Aunado a eso, la víctima desempeña un rol muy importante en lo que respecta a establecer las medidas correctas o leyes que les genere un bienestar a futuro. También, dentro de esta misma corriente del retribucionismo, existen variantes del modelo punitivo considerados preventivos, las cuales son prevención general, positiva y negativa, y por último la prevención de categoría especial, negativa y positiva. A continuación se explicará en qué consiste cada una de ellas. La primera es la prevención general negativa, conocida como el modelo de intimidación, que consiste en evitar que sucedan delitos. En este caso, las leyes estipuladas por el Código Penal son advertencias para que las personas piensen bien antes de ejecutar acciones negativas. Al saber sobre los posibles castigos que se les puede atribuir, causa temor en la sociedad,
lo cual es beneficioso para impedir la violencia. Su finalidad no es buscar la rehabilitación del delincuente, lo que trata es contener los instintos asesinos que habitan en cada persona. La otra variante, que es la positiva, a la cual se le conoce con el nombre de reafirmación de derecho, va dirigida hacia toda la población y se cataloga como positiva porque en lugar de intimidar, como lo es la variante general negativa, esta se encarga de fortalecer el seguimiento de las normas correspondientes al derecho penal. Y las últimas dos variantes de tipo especial, positiva y negativa, la primera busca que los delincuentes se eduquen y puedan formar parte de la sociedad con condiciones establecidas. Y la negativa impide que el malhechor delinque, para lo cual lo integran a una prisión incapacitándolo de sus derechos. Con respecto al modelo reparador, es importante recordar que su función es dialogar sobre el conflicto entre las dos personas, el afectado, que es la víctima, y el infractor, que fue el que cometió la violencia. Es así como se puede definir que crea un equilibrio de compensación, reintegración y a la vez es mediador de los conflictos que quebranten la ley. Asimismo, las otras fases como la vindicativa, correccionalista y resocializante cumplen un papel muy importante en el concepto de la pena, porque brindan seguridad a las comunidades. Por lo tanto, es fundamental que cada uno de estos postulados sean eficientes en la medida que corresponde en el sistema penal. Principios penales que comprende el tema escogido y escuela o movimiento criminológico al que pertenece. Por su parte, la principal forma de punición en la fase vindicativa eran las penas corporales o todo tipo de tortura que eran aceptadas en distintos países. Esa sanción era desplegada y se denominaba venganza privada, porque no existía el Estado, pero sí existían los pueblos, comunidades y jefes de las distintas comunidades. Pero el que realizaba la sanción o ejecutaba la sanción era el ofendido o la víctima. Respecto a la escuela criminológica a la que pertenece, yo lo asociaría con la escuela clásica, ya que en este momento no existían normas o sistemas que castigaran una acción incorrecta, y esto atribuye a que las leyes se humanizaran. En la fase retribucionista o expiacionista, se trata del comienzo de la explotación del ofensor, nacido en la Edad Media donde no existía la cárcel como punición, porque todavía existía la denominada venganza privada, quienes ejecutaban los señores feudales. También surge la Santa Inquisición, donde por todo lo que sucedió y la gran cantidad de muertes, las torturas y las muertes fueron sistematizadas. Por lo tanto, considero que su escuela criminológica es la positivista, porque a pesar de que aún existía la venganza ante todos estos hechos, ya se estaban empezando a dar ideas y conocimientos para formar un concepto de pena. En lo que es la fase correccionalista, la ejecución punitiva está condicionada a la obtención de un determinado fin, la corrección del delincuente. Y, en segundo lugar, el hecho de que los resultados esperados sobre la realización de ese esfuerzo punitivo tendiente a la corrección del delincuente se esperan para el momento de la terminación de la ejecución punitiva. Respecto a la escuela criminológica a la que pertenece, yo diría que es la escuela social, porque se enfoca más en un factor sociológico. En la fase resocializadora, implicará una injerencia e intervención estatal de carácter limitado, de la que se deriva el respeto y el reconocimiento a las libertades y derechos del hombre, por lo cual se trata de reinsertar al delincuente a la sociedad, pero también se consideraba muy importante la ejecución de la pena. Diría que su escuela criminológica es la social, porque su enfoque está en la sociedad tanto como en la persona. La reacción social en el tema y los intereses políticos. La pena y los comportamientos delictivos tienen mucho peso en la sociedad y de qué manera el ser humano ha reaccionado y sobrellevado la violencia durante el transcurso de los años. No todos tienen las mismas capacidades de enfrentar los riesgos que están presentes en diversos ámbitos de la vida. Un ejemplo es la facilidad que poseen algunas personas de renunciar a puestos de trabajo porque puede existir abuso por parte de los jefes o compañeros. Entonces, esa persona escoge salir de ese ambiente perjudicial. Por lo tanto,
La complejidad que presenta la violencia de cualquier categoría en las comunidades es preocupante. A causa de esto, se implementan propuestas que puedan reducir el crimen, como la prisión, que evita que el criminal esté vinculado de manera directa en la sociedad. Al recluirlo, se espera que no cause más daños y pueda reformarse siguiendo reglas que son planteadas dentro del lugar. Y de acuerdo con la conducta que él o ella presenten, se da la reducción de pena y al salir de las cárceles son vigilados por un tiempo para observar el comportamiento, si es adecuado o no. Es así como la inserción de la pena y sus diversos modelos para contrarrestar conductas negativas han sido beneficiosas para la sociedad y que ésta se sienta segura al saber que instituciones gubernamentales defenderán cualquier acto de violencia que pueda ser perjudicial en sus vidas. Asimismo, los intereses políticos del Estado para la pena se enfocan en sistematizar nuevos proyectos que al ser implementados en la sociedad, los resultados sean los adecuados dentro del sistema penal y jurídico del país. El interés político siempre sigue una línea, que es llegar al desarrollo de las comunidades y principalmente del país, porque al ser reconocido por la seguridad que brinda no solo al ciudadano nativo, sino también al extranjero, el Estado obtiene beneficios de otros países. Por lo tanto, ofrecer soluciones o propuestas para la eliminación de la violencia mediante procesos penales causa confianza para el ser humano dentro de cualquier entorno en el cual pueda verse afectado. La perspectiva mundial, latinoamericana y costarricense. Como se sabe, una sanción penal supone la privación de la libertad de un individuo en consecuencia de las acciones que cometió. Pero, ¿cuál es la perspectiva mundial sobre el tema penal? La pena puede variar según el país en que se encuentre. Algunos hasta pueden cometer la pena de muerte, como en otros está totalmente prohibido. Es por lo cual, como se mencionaba antes, las sanciones penales pueden variar mucho en el lugar en que se esté. Asimismo, en lo global, para liderar y facilitar el establecimiento rápido de la Corte Penal Internacional, se formó un grupo de países con ideas afines que inicialmente constaba de unos 20 países. Luego el grupo fue creciendo y diversificando hasta incorporarse en la Conferencia de Roma a más de 60 países de todo el mundo, entre ellos España, Portugal, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y Venezuela. Además de abogar por el establecimiento de la Corte, quedó claro desde el principio que, dado su papel global, el marco legal institucional no debería favorecer un sistema legal en particular, sino que debería realizar una revisión completa de los sistemas de cuentas de todos los países del mundo e integrarlos adecuadamente en un sistema mixto. En este caso, el monopolio estatal de cada país sobre la acción punitiva obliga a repetir el discurso de la legitimidad que solo puede construirse sobre la racionalidad del castigo. Otro punto es que existe la perspectiva discreta sobre el enfoque que asume como un supuesto de que en cuanto a la legalidad de la sentencia debe señalarse su naturaleza social, es decir, la sociedad de que imponga la sanción en el caso concreto y no se limita a un análisis de la relación entre el infractor que la padece y el Estado que la aplica. En otras palabras, si hablamos de la perspectiva mundial, el único fin de la pena en cada país será la prevención de delitos que distingue entre la prevención especial dirigida a evitar que los presos vuelvan a delinquir y la prevención general dirigida a evitar que terceros delincan. Aunque hay opiniones variadas, la finalidad de edificar un castigo al delito será bien recibido. Por otra parte, en Latinoamérica se cree que se ha demostrado que el ser humano es capaz de decidir racionalmente su conducta y elegir libremente frente a los valores contrapuestos del delito y su pena. Pero por otro lado hay quienes aseveran que el fenómeno del delito puede emerger de las condiciones económicas, sociales, y que puede hacerlo corrigiendo las irregularidades sociales y previniendo el delito antes de que se cometa. De este modo, para la primera visión, el castigo y el encarcelamiento representan solo el castigo. Para la segunda es el camino hacia la recuperación y la reinserción social.
Por consiguiente, de estas dos alternativas, la primera ha sido la elegida en la mayoría de los países latinoamericanos en las últimas décadas. Como resultado, han adoptado políticas públicas resistentes que se enfocan en el castigo más que en la prevención y la recuperación. Además, de acuerdo con datos recopilados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el 2019, 20 países de América Latina registraron 123.000 homicidios en 2016, un promedio de 340 homicidios por día. Por supuesto, esta tasa regional no significa que el comportamiento de este fenómeno sea uniforme entre países, ya que el número de homicidios cometidos allí es muy variable. Entonces, en resumen, en América Latina, el ejercicio de la política de mano dura deja el encarcelamiento un solo objetivo, el castigo, cuya finalidad deja ver la perspectiva de que no hay otra manera que se paguen las conductas ilegítimas que con penalizaciones. De este modo se descarta que la pena no es una forma de recuperación, sino solo un castigo. En cuanto a la perspectiva costarricense, el objetivo del castigo es la reinserción social. Algunos dicen que los instrumentos de derecho internacional vigentes en Costa Rica sostienen que el objeto de la pena es la rehabilitación y la rehabilitación social. Con relación a la pena de muerte, Costa Rica, a diferencia de algunos países de América Latina, se opone a ella por considerar un castigo inhumano y cruel que degrada a las personas y sus familias. Por otro lado, como se menciona en ocasiones anteriores, las penas varían dependiendo del país. En este caso, y tal vez como en muchos, las personas son dadas dependiendo de la clasificación que se le da a las víctimas. Por ejemplo, puede existir varios tipos, pero a quienes se les juzga son a la víctima proporcionadora del delito y víctima provocadora. Estas perspectivas con el mismo objetivo pero diferentes visiones nos llevan a notar que de cualquier forma la pena de prisión representa un paso a una mayor humanidad en el trato de quienes violan la ley penal, ya que pretende ser una alternativa a la pena de muerte o fusilamiento aplicado a los culpables. A nivel mundial las opiniones son variadas. Muchos creen que en cuanto a la pena de muerte es la solución, mientras otros creen que esa forma no es necesaria. En parte de Latinoamérica consideran que la pena representa solo el castigo y en Costa Rica es una manera de rehabilitar a la sociedad, al individuo como él mismo. Los cambios que se han dado en la historia para que la pena pasara a llamarse sanción. Para Zúñiga, el concepto de la pena, que proviene de la palabra latina poena, significa castigo o sufrimiento. A pesar de tener en un inicio un carácter pasional asociado al dolor, la concepción ha evolucionado hasta entenderse como una consecuencia obtenida por infringir una ley. Se debe comprender que antes de la pena se le denominaba castigo, a la consecuencia de los actos que no eran socialmente correctos. Luego, el concepto evolucionó a pena y posteriormente al actual concepto de sanción. Por eso, iniciaré hablando sobre el concepto del castigo. En la Edad Antigua, el concepto de castigo tenía una connotación vindicativa, cuando se aplicaba en el mundo terrenal, y no necesariamente era proporcional al daño infringido. Por ejemplo, si yo me robaba una manzana, en la Edad Antigua me podían cortar las manos, algo que no era proporcional al daño infligido. Esto generaba una situación de violencia y muerte. Esta situación obligó a regular la forma de castigo, con el fin de delimitar la llamada vendetta privada, la cual se resolvió al inicio mediante la ley del talión, en la cual se reducía la venganza a no más de un ojo por ojo y no más de un diente por diente, como el refrán de hoy en día. Protágoras de Abdera fue uno de los primeros filósofos en abordar el tema del castigo. Fue quien estableció la doctrina de que el hombre es la medida de todas las cosas. Esto significa que algo que para una persona puede ser cierto, para otra no necesariamente lo es. Además, en su obra llamada Protágoras, en un diálogo con Sócrates, manifiesta lo siguiente. Si lo piensas bien, verás de inmediato que en la opinión de la humanidad la virtud puede ser adquirida.
Nadie castiga al malhechor bajo la noción o por la razón de que ha hecho un mal. Solo la irrazonable furia de una bestia actúa de esa forma. Pero quien desea infligir un castigo racional no sanciona por un error pasado, el cual no puede ser deshecho. Lo hace mirando hacia el futuro. Y es deseoso de que la persona castigada, así como quienes ven al castigado, puedan ser disuadidos de obrar mal otra vez. Se castiga por el bien de la prevención, implicando claramente que la virtud es capaz de ser enseñada. En el texto se pueden destacar los conceptos que se pueden ver en la actualidad. El primero, el hecho de que la sanción busca disuadir al infractor, el concepto de la justicia retributiva y el carácter reformador de la pena. Con esto se puede comprender cómo con el paso del tiempo el concepto de castigo se convirtió en pena. Y la pena, posteriormente, pasó a ser la acción que se le aplica, o que se aplica, mejor dicho, en la sanción, como así lo define Zúñiga, cuando dice que la sanción es el reproche o pena que recibe una persona por infringir una ley. La función que tiene la pena en la actualidad y por qué es importante. En Costa Rica, la pena es importante, según Gulock, porque la Sala Constitucional ha desarrollado el tema de los fines de la pena, asegurando su función preventiva y antirretribucionista, fundamentada en el respeto de los derechos humanos, en la resocialización de los delincuentes y la idea del proceso penal represivo, que debe ser sustituido por sistemas preventivos y por intervenciones educativas y rehabilitadoras. Lo que dice la Sala Constitucional se puede comprender como que la función de la pena en la actualidad es una función de prevención y una función antirretribucionista. Además, en Costa Rica, la pena se fundamenta en el respeto de los derechos humanos, dándole una función de resocialización. Y esta es importante porque permite mantener el orden de la sociedad con la tipificación de las leyes y saber que cuando una persona rompa esta ley va a ser juzgada por la ley y si se determina su culpa se le aplicará la respectiva sanción y respectiva pena. Con esto se da por finalizada la exposición. Muchas gracias.